La historia también se narra a través de los objetos, y un objeto con historia es un objeto vivo, entrañable y con un inmenso valor. Curiosidades Deco Anticuario, restauraciones de obras de arte, enmarcaciones. Ubíquenos en la carrera 31, número 9C21, teléfono 315-518-9826, 315-518-9826. Para sentirnos humanos nos bastará con tener ombligo y considerar por toda tradición espiritual del petulante Homo sapiens la egregia cultura que nos viene de los micos del Putumayo. Hola y bienvenidos a Cultura y Poesía Viva Cali. En esta ocasión tenemos tres invitados, tres diferentes artes desde la cual se hace cultura en nuestra ciudad de Cali. La primera de ellas es una dramaturga muy joven, Paola Andrea Charri, que justamente está presentando su obra en uno de los espacios teatrales de la ciudad. Conversamos con ella y con David, uno de los actores que trabajan en una de las obras que ella ha escrito, América, una obra muy interesante, y conversaremos sobre esto más adelante, por supuesto. También hoy tendremos a Juan David Ochoa, un columnista del Espectador, escritor, periodista, además y poeta, con quien tuvimos una conversación muy amena sobre lo que es el trabajo del escribir y el trabajo del opinar y el periodismo, sobre todo en nuestra ciudad y en nuestro país, ahora con esto del cese de bilateral al fuego. Hablaremos de eso y de otros temas con Juan David Ochoa, un joven muy interesante y que promete mucho para la cultura de nuestra ciudad y en nuestro país. Y para terminar, invitamos al creador de Escribir no muerde. Miguel Fernando Caro Gamboa es un escritor, poeta también y gestor cultural que a través de la Fundación Escribir no muerde ha hecho un trabajo de germinación, de nuevas promesas de la escritura y ya ha recogido, porque desde los años 90 él trabaja con la Fundación Escribir no muerde. Un trabajo muy interesante, sobre todo con la obra de Miguel Fernando para los niños. Con él conversaremos de esto también y bienvenidos. Esperamos que disfruten este pequeño avistamiento de lo que es la cultura en la ciudad de Cali. Hola, hoy en Cultura y Poesía Viva vamos a hablar de teatro y de jóvenes. Hemos invitado a una joven dramaturga y a un joven actor que están presentando una obra muy interesante aquí en la ciudad del Cali, en el espacio de Espacio T. De Espacio T hablaremos en otro programa. Paola y David, bienvenidos a Cultura y Poesía Viva Cali. Hola, Oscar Marino. Buenos días, muchas gracias. Bueno, hemos querido invitarlos hoy porque nos interesa que nuestros televidentes conozcan a las personas que hacen cultura y en ustedes lo más interesante es la juventud, pero Paola, primero las damas, David, ¿usted en qué momento se dio cuenta de que le gustaba esto de la dramaturgia, de escribir y dedicarse a eso? ¿En qué momento de tu vida dijiste, bueno, ya, porque en realidad ustedes son muy jóvenes? Claro, pues mira, yo soy estudiante de la licenciatura en Arte Dramático de la Universidad del Valle y en la universidad nos damos cuenta que como actores necesitamos de muchas herramientas. Claro, la interpretación es un talento, pero también, digamos, la disciplina, y debemos cada uno como encaminarse de acuerdo a lo que le gusta. Creo que desde más pequeña me interesaba esto de la escritura, escribía cuentos o escribía en el colegio para mis tareas como de castellano, de español, que me encantaba como desarrollarme en cuanto a la escritura creativa. Y ahorita en la universidad como actriz, entonces ya la escritura pasa de la narración como literatura, como cuentos o mitos, a ya la escritura dramática como tal, jugando con los personajes, los roles. Entonces uno aprovecha como todo ese conocimiento que tiene como actor para observar el mundo desde ese punto de vista artístico y empezar a escribir entonces para la escena. Es muy interesante porque escriben cuentos, poesías, pero el dramaturgo con una obra que pues
una obra de teatro que es una forma de comunicar y que pues no es tan popular entre comillas, pero que es muy bella y que tiene su público. Claro. Cuando usted está escribiendo en los que van a actuar, en sus personajes, porque está escribiendo pensando en teatro, en comunicar a través de la expresión de los cuerpos de otros. Esa parte, ¿usted ya se imagina quiénes podrían actuarle en lo que usted está escribiendo? No, en un ¿O terminas tu principio. trabajo? Porque es que Paola tiene en este momento una obra muy interesante. Cuando ella habla de reflejar la realidad, es la realidad contemporánea, el artista, y la obra que tiene en este momento es, de la que vamos a hablar en breve, es una hincha de la América, una porrista. ¿Qué más reflejo de la realidad y sobre todo de nuestra ciudad de Cali que esto de los hinchas y la gente apasionada por un equipo? Sí. Pues te cuento, desde la dramaturgia los autores pueden escribir pensando para la escena, diciendo en las acotaciones, en las didascalias, muy claramente, se enciende una luz, el actor entra por la puerta derecha, porque ya está pensando en la representación. Es una de las maneras de escribir, pero cuando he escrito mis textos no pienso ni siquiera en el espacio, o sea, en el espacio teatral como tal, pienso en el espacio donde ocurre la escena, la situación, los personajes empiezan a hablar, son como voces que uno empieza a escuchar, uno, aquí entra tal persona y empiezo a escribir sin pensar como tal en, ay, pero puse a un actor, puse un personaje de 80 años, entonces tengo que cuando la represente buscar a un actor de 80, no. Escribo, si un niño habla, si un perro habla, pero luego cuando pasa de las hojas, digamos, ya a la escena, a la representación, es resolver precisamente estas situaciones que yo en la cabeza creé un montón de espacios, hasta en la luna, entonces ¿cómo luego represento después esto? la vaina, ¿cómo ambiento esto? ¿Cómo lo hago Exacto. realidad? Pero el mundo del teatro es maravilloso, pero el inicio, el que escribe. David, ¿usted cómo entra a esto de la actuación de teatro? Pues bueno, muchas gracias por la invitación, antes que nada. Yo soy licenciado en arte dramático de la Universidad del Valle. Digamos que desde muy pequeño uno tenía la fascinación por la representación. O sea, había un pensamiento desde el lugar donde yo vivía, ponerme en los zapatos del otro. Entonces, ¿qué está pensando el otro? ¿Cómo yo me sensibilizo con lo que está haciendo el otro y me pongo en su lugar? Digamos, desde ahí nació como esa búsqueda. Y eso fue de muy pequeño y de una manera muy inocente, sin pensar pues en que iba a graduarme pues de una licenciatura en arte dramático. Posterior a eso, digamos, la familia y la misma sociedad te van llevando a que tienes que buscar un pregrado o unas carreras que tengan una posibilidad económica pues al terminar. Y arte dramático. Arte dramático eso es contestatario, no. hermano. Pues fue bastante rebelde de mi parte porque yo entré a estudiar otra carrera, estudié estadística, iba en 7º semestre. Pero, habías empezado estadística. No, sí, yo ya iba para acabarla. Anda la osa. Y nada, pues estaba como el llamado a hacer teatro y entré a un taller de teatro en la Universidad del Valle, me gustó y me quedé. Y nunca más volví por la estadística, agradezco mucho y les digo que no pienso volver por allá. Bueno, de algo debe servir, pero sí, digamos, ese fue como el camino para llegar al arte dramático, a ser actor. Y te diste cuenta, ser actor, porque me imagino que es muy amplio, también puedes escribir, que también escribe, nos contabas extracámara, ¿no? Bueno, David, ¿usted cómo se encuentra con América? América es la obra que escribió aquí la compañera Paola. Sí, digamos que para llegar a América fue como un camino de casualidades. Digamos, yo no estaba en la ciudad, yo no vivía aquí en Cali, yo me fui, después de terminar la carrera, me fui 2 años, por razones de la vida volví, me encontré con un profesor en una cafetería con el maestro Everett Dixon, que me dijo que estaba pensando en mí para un proyecto, que reemplazara en un proyecto, entré a ese proyecto, en ese proyecto ya estaba Paola, nos conocimos, pues, digamos, tenemos contacto en Facebook, pero no nos conocíamos, y empezamos como una relación artística. Después de eso hubo una invitación de una fundación, la Fundación Dulce Compañía, a escribir obras de microteatro a partir de una consigna que era el tema de los amores, mis amores.
El director de esa fundación me invitó, pero me dijo pues ya muy tarde y yo pues no corrí a ponerme a escribir, y una de las personas a las que invitaron, que sí hizo todo el proceso, fue Paola. Digamos, al no poder estar yo como un dramaturgo más, pues me hicieron la invitación a que como actor participara en las obras. Paola me buscó, pues ya nos conocíamos, hice la lectura dramática de América y posterior a eso pues contribuía al montaje. Y estamos ligados, digamos, hay una relación laboral ahí estrecha entre la Fundación Teatro Hecho a Manos, que es la fundación que hace este montaje, y la productora Mano Negra Producciones. Entonces estoy haciendo como el acompañamiento en la producción de la obra. Bueno, hablemos muy brevemente ya de la obra. Exactamente en qué espacio se está presentando la temporada, hasta cuándo va. Bueno, nosotros en este momento nos estamos presentando en Espacio T, que es la sexta temporada, que se llama Cali de Mil Amores. En esta temporada hay 5 obras de microteatro de autores caleños con temáticas caleñas precisamente, y en esta se encuentra América, que se estará presentando hasta el 10 de julio, que cae un domingo. Muy brevemente, porque no les vamos a dar todo, invita a los televidentes a ver América y una breve sinopsis de qué trata América, para que quede un poquito el inicio, para ir a ver América en Espacio T. Bueno, América es la historia de una joven barrista, hincha, de este equipo pues de las pasiones, sí, de las de la pasiones América. emblemático de Cali. Esta chica nos está contando por un suceso que ocurre, si van a ver la obra se darán cuenta, y ella empieza a contar con urgencia su vida. Empieza a recordarla, entonces da unos saltos en el tiempo recordando como su crecimiento desde la infancia, rapidito hasta su juventud. Ella es una adolescente, entonces nos cuenta como su adolescencia en breve tiempo. Entonces en esta pieza breve ella cuenta su vida, que ha sido breve, digamos, y nos cuenta lo más significativo para ella, que son unos encuentros con unos hombres que han sido como sus amores. ¿Y quiénes son estos hombres? Su tío, su papá, 2 novios que ha tenido, un amigo. Todos han sido hombres, no aparecen más. Si nombran a una mujer que es su madre, está en otro nivel, pero los hombres es con los que se relaciona. Y ella, el nombre de esta mujer es que también ha determinado su destino, es como un presagio para ella. Y ella tiene esta urgencia de contarnos su vida, nos narra toda su situación, y ahí entendemos un poco de quién es ella, de qué realidad ella nos está hablando, a qué lugar pertenece, porque como América hay un montón de personas. Puede usted ponerle hincha del Santa Fe, hincha del Medellín, de Sí, cualquier claro, parte, el pero fútbol es pasión, ¿no? pero está hablando es de una realidad que se ve contagiada por el fútbol, pero también una realidad social, una condición social. Los orígenes, la persona, Exacto, el ser humano. sí, como persona, como ser humano. Y entonces es esto, es encantador, es una historia fuerte, porque es fuerte, pero que nos toca, que nos hace ver como un universo que es real, una problemática real. Hoy hemos querido invitar a Cultura y Poesía Viva a un joven escritor, periodista y filósofo además, que es muy caleño, es muy de acá y escribe para el periódico El Espectador desde hace más de 3 años. Tiene una columna muy interesante y muy leída además. En cada una de estas columnas, que los invitamos en este momento a que vayan a la página web del Espectador, Juan David Ochoa, uno de los escritores y columnistas de este periódico, les comentan mucho las columnas de Juan David, que tiene su estilo propio y que de eso vamos a hablar, además de su obra literaria, porque él es escritor también. Juan David, bienvenido a Cultura y Poesía Viva. Muchas gracias, Oscar, por la invitación a tu programa. Bueno, parte de nuestro quehacer aquí en este programa que difunde cultura muy caleña y muy nuestra de Colombia, es mostrar a las personas. Juan David, ¿tú en qué momento decides que escribir es lo tuyo, que te gusta escribir, informar a través de la escritura? Bueno, pues hay varios factores que me llevaron a escribir. Yo considero que hubo cierta época que me marcó. En el 2000-2001, cuando el país entró en un tema del conflicto pues bastante fuerte,
eso me marcó bastante. Yo evidentemente pues era estudiante, estaba pues muy joven, pero ese cuestionamiento sobre el conflicto, sobre la transformación del conflicto, sobre la afectación en la sociedad, bueno, conocí además algunos casos cercanos de víctimas del paramilitarismo, eso me marcó un poco, ¿no? Entonces, esto estuvo combinado con ciertas lecturas que ya llevaba, pues que ya iba teniendo. Recuerdo a Walt Whitman, por ejemplo, que en ese momento estaba leyendo. Whitman como persona, pues para comentar algo acerca de su obra y Sí, de claro. su biografía, escribió Hojas de hierba durante la Guerra Civil. Entonces, de alguna manera se fueron conectando las historias de los escritores que estaba leyendo, los contextos, con el contexto nacional en el que me encontraba, con lo que me marcaba, con lo que me preguntaba, y de alguna manera surgió también esa necesidad de redactar o de reflejar en la escritura lo que estaba pensando, lo que estaba sintiendo. De alguna manera ahí fue naciendo un sello que más tarde, sin saberlo en ese momento, pero más tarde se convertiría en una intención de reflejar los hechos históricos del hombre, sobre todo enmarcados en el conflicto. El conflicto. Juan David es uno de los jóvenes escritores muy caleños, pero él antes de que sigamos hablando de sus columnas de opinión en El Espectador, que son muy leídas y muy comentadas además, hablemos de ese libro Polvo de Imperios. Polvo de Imperios tiene mucho que ver con la poesía, Juan David. Sí, sí, es un libro de poesía, está enmarcado en los hechos y eventos históricos más cruciales de la historia. Bueno, tiene esa pretensión, no abarca evidentemente todos, pero sí lo más crucial es la Revolución Francesa, bueno, ciertas guerras civiles, el contexto nacional, la historia de Napoleón. Bueno, es un compendio de varios eventos históricos turbulentos, eso sí, y tiene esa tendencia de tratar de entender al hombre en ese caos humano que es la guerra, y que de alguna manera estamos también atravesando en estos momentos, afortunadamente saliendo de ella. Hechos históricos, universales, sí, enmarcados en hechos violentos, pero con un lenguaje muy bello, el lenguaje de la poesía, un lenguaje que propone otras formas de comunicarnos. Juan David, este libro, ¿dónde lo puede encontrar el televidente? Bueno, en estos momentos el libro ya lleva un año en circulación. En Bogotá se puede conseguir en ciertas librerías. Aquí ya está agotado, pero muy próximamente va a estar en una nueva edición y ya podremos informar en qué lugares. Vamos a ver en qué librerías lo podemos estar circulando. Y también pues el lugar del próximo lanzamiento, ¿no? Que es lo más probable que también se haga muy pronto en Cali. En Bogotá estuvo en la Madriguera del Conejo y en algunas librerías independientes, y bueno, esperamos que muy pronto en Cali otra vez esté en circulación. Polvo de Imperios, amables televidentes, un libro que hay que leer con conciencia de colombiano. Juan David, usted tiene una columna de opinión muy interesante, vamos a hablar de algunas de ellas, pero yo le menciono personajes, porque estas columnas tienen un plus muy interesante, y es no solamente la independencia de quien escribe, sino la juventud y la claridad con que aborda muchos temas que nos afectan con los colombianos, no solamente en la política, sino también la literatura. Es muy amplio los temas que usted aborda. Vamos a empezar con Borges, que es la última. Háblenos de Borges, Juan David. Claro, bueno, Borges indudablemente, creo yo, para mí es el padre de los escritores latinoamericanos. Cuando digo padre me refiero a la altura que le imprimió a su obra y a la influencia que tuvo en las generaciones posteriores y que sigue teniendo. Es un autor filosófico, muy trascendental, casi metafísico, diría yo. Es un autor que no solo tuvo una obra literaria amplia alrededor del cuento, también creo que parte de su obra más importante, o que incluso me parecía más atractiva, son sus ensayos, en los que dio a conocer a una gran cantidad de escritores que hoy los conocemos como grandes celebridades europeas, pero que en el momento en que Borges los difundía no eran necesariamente conocidos, no eran muy conocidos por estos lugares, por Latinoamérica especialmente. Hablo de Joyce, de Chesterton,
autores pues muy importantes que en su momento Borges ayudó a difundir de una manera pues mucho más didáctica, claro que con su lenguaje también complejo, no es un autor fácil de leer, pero que indudablemente influyó en las generaciones posteriores y en gran parte de los escritores contemporáneos. Muy interesante en estas épocas de diálogo y de conversar, acercarse a los grandes artistas a partir de su obra. El Papa, hay una columna muy interesante suya sobre el Papa, háblenos del Papa, Juan David. Bueno, el Papa Francisco indudablemente es una figura influyente, es una figura fresca, ha hecho algunos giros importantes en cuanto al discurso, en cuanto al tacto con el mundo, al enfrentamiento que ha tenido con ciertos temas que anteriormente eran casi alternos y no tocados por la Iglesia Católica. Me refiero, por ejemplo, a la intervención que hizo en el Congreso de los Estados Unidos, que fue algo histórico. De todas maneras, considero que Francisco, al ser una figura influyente, poderosa, intelectual, también no deja de estar enmarcado en un contexto dogmático, en un contexto absolutamente, bueno, dentro de la ideología católica, que no va a dejar tampoco, creo que no va a dejar su estructura mental tan fácil. Así que creo que las posiciones con los temas importantes de la contemporaneidad, como son la reivindicación o la defensa de los sectores o de las comunidades marginadas, no está en esos temas. Francisco no está siendo efectivo, no está trabajando los temas como son, está atravesando el dogma como siempre lo han tenido los papas, así que creo que en los temas coyunturales, en los temas importantes, Francisco ha sido poco efectivo. Juan David, muchas gracias. Muchas gracias, Oscar, por la invitación, muchas gracias. Hola amigos, estamos con Miguel Fernando Caro Gamboa, escritor muy caleño y que además de ser un escritor prolífico tiene un trabajo de gestión cultural en nuestra ciudad. Queremos invitarlo para que lo conozcamos un poquito más. Miguel Fernando, bienvenido a Cultura y Poesía Viva Cali. Oscar, muchísimas gracias por la invitación, saludamos a tu amable audiencia y bueno, vamos a divertirnos aquí conversando sobre estos temas que nos apasionan tanto de la cultura, el arte y de manera especial lo que tiene que ver con la literatura. Miguel Fernando, usted es muy caleño, pero ¿cómo te encuentras con la literatura? ¿En qué momento decides esto ya es lo mío? Vamos a dividir la respuesta en dos. La primera parte, mi madre, Eleonora Gamboa, hacemos parte de la familia Gamboa, que tiene a la fecha 5 generaciones con presencia en la literatura colombiana. Tiene sangre, mi pues, tío abuelo Isaías Gamboa tiene su monumento aquí en el barrio de San Antonio. Sí, claro. Mi tío Octavio tiene su monumento en el Parque de los Poetas. Claro. Mi madre poeta y entonces vivimos rodeados de poesía. Entonces, por un lado, digamos que viene en la sangre, está ahí en el ADN. Mi madre me compuso y me cantaba mi canción de cuna. O sea, yo fui un niño muy privilegiado, con canción de cuna propia. Y a los 7 años escribí mi primer poema y yo siento que allí empezó este gusto por el tema de la escritura. A los 22 años gané mi primer concurso internacional de cuento corto con el cuento El Amigo. Eso fue para conmemorar los 100 años del municipio de Calarcá en el Quindío y a partir de allí ya me dediqué de lleno. Hay algo muy especial en su obra y es una gran parte dedicada a los niños. Usted es que se ha sentido muy bien o hay como una conexión suya con los niños. Hablemos de esas primeras obras y con la que es muy conocido hacia los niños, Miguel. Bueno, he trabajado de manera especial con niños, con jóvenes, con docentes y yo siento que en esta etapa de mi vida, cuando he sido padre, ya mi hija tiene 14 años y escribí una colección que se llama Caminando con Alana. Esa colección en el año 2010 fue primer finalista de la convocatoria Literaturas del Bicentenario de Mincultura y con esta obra recreo aventuras con mi hija. Entonces la aventura de convertirla a ella en hermana de los libros, ahí está en Alana y los libros navegantes.
la aventura de convertirla a ella en una niña que no fuera a apresar fauna silvestre, ni mucho menos, ni a meter un pobre pescadito en un acuario o un ave en una jaula. Y entonces como a través de Alana y sus mascotas terminamos, además la anécdota es cierta, terminamos alimentando aves en el balcón de nuestro pequeño apartamento. Y en Alana y la piedra con alas asumimos un tema muy especial, que es la muerte o la partida de un ser querido, ¿no? La madrina de ella falleció prematuramente, y cómo le explica uno a una niña de 5 años ese tema. Entonces está una metáfora con una mariposa que se convierte después, se transforma en los colores de las piedras de un río, y de esa manera tengo unos textos muy especiales, muy lindos, que empecé a leer en diversos escenarios a nivel de Cali y de Colombia. Es muy importante volver a leer en familia, y yo sí quiero, ahora que se puso pues de moda todo este tema de la paz, que me parece genial, que ojalá y se pueda construir, pero tenemos que trabajar desde la familia, tenemos que volver a encontrarnos en el hogar y a leerle cuentos a los niños. Eso es parte de una serie de acciones que van a ayudar a construir un verdadero tejido social, porque es que si la paz no empezamos a construirla desde nuestros hogares, desde nuestras familias, a través de la comunicación, siento que va a ser muy complicado poder llegar a esa paz que se quiere como nación. Sí, claro, es desde la familia que se construye la paz, y ese trabajo Miguel Fernando lo hace con la obra que él comentaba en una presentación muy interesante. Esta es, y tiene su historia y su cuento, entrar a las lecturas que propone Miguel Fernando. Pero además de autor, Miguel Fernando, y es uno de los motivos por lo que queremos que lo conozca, sobre todo nuestro público, es ese trabajo que usted hace alrededor de desmitificar la lectura. Es un trabajo que empezó con una fundación que además tiene un nombre muy interesante, y uno de sus frutos, entre comillas, lo hemos tenido aquí invitado en Cultura y Poesía Viva, que es el joven escritor Luis Gabriel Rodríguez de la Rosa. Y vamos a hablar de la fundación Escribir no muerde. Es un trabajo muy bello que no solamente con los niños y jóvenes, sino que hoy en día ya tiene frutos. Hoy en día Escribir no muerde está haciendo labor con frutos, o con su trabajo ya floreciendo. ¿Cómo se le ocurrió hacer Escribir no muerde? ¿Y cómo ha sido el trabajo de Escribir no muerde, Miguel Fernando? Esa es una gran pregunta, porque nos remonta al año de 1995, cuando la Cámara de Comercio de Cali me invita a realizar el proyecto Viva lo Breve, encuentro escrito de cuento corto y prosa breve. Estuvimos entre el 95 y el 2001 visitando colegios públicos y privados en Santiago de Cali. Eso era desde el distrito de Agua Blanca hasta el Ciudad Jardín. Muy lindo. Entonces yo iba a los colegios una mañana o una tarde, dependiendo del horario, hacíamos un taller de una jornada entera. De ese taller salían unos cuentos que después se publicaban en un libro de memorias, porque era un encuentro, no era un concurso, era un encuentro. Y con ese libro lo entregábamos en los encuentros de lectura, que se los hicimos uno en la Sala Beethoven, en la Dirección de Cultura, en la Cámara de Comercio, en la Feria del Libro, cuando se hizo la última gran Feria del Libro de Cali, en el Coliseo del Pueblo, que eso era un evento multitudinario. Entonces, en Escribir no muerde, recopilo, documento toda la parte metodológica, y lo que presentó ese proyecto de Viva lo Breve era que definitivamente y de manera irrefutable Escribir no mordía, porque allí teníamos chicos de grado séptimo en adelante que no tenían ninguna experiencia previa literaria, ni mucho menos, haciendo unos cuentos cortos geniales, unos cuentos pues a la altura de un Monterroso, que eso ya es mucho decir. No es mano lo bueno, favor. Si breve, 2 veces bueno. Exactamente. Y más en esto de la lectura tan necesitado en nuestro país, porque cada persona que lee, y sobre todo desde niño, es una persona que no va a ser tan fácilmente manipulada por los grandes medios masivos. Qué interesante esto de Escribir no muerde. Bueno, pero tiene ya su bagaje. ¿Cómo ha sido todas estas personas que han pasado por Escribir no muerde?
Es muy bonita la historia porque, bueno, salió Escribir no muerde, después salió Entre el vértigo y la pluma, que también es metodológico, y finalizo con Tinta en las entrañas, acercamientos a universos y lenguajes juveniles. Es una década dedicado a la investigación pedagógica y dejando un documento a través del cual, a través de cuentos, está reflejado lo que sentían esta generación de jóvenes que pasó por el proceso. Esos son unos documentos muy serios que infortunadamente pues yo saqué a través de autoedición, tirajes muy cortos y bueno, por ahí están. Entonces, de todo ese proceso tenemos acompañados a 15 autores, entre chicas y chicos, teniendo chicas de 15 ¿Y han años. seguido con ellos? O sea, con algunos tenemos todavía contacto, con otros ya no, pero todos en su momento de haber pasado por el proceso les aportó unas herramientas a su formación como seres humanos integrales muy importante. Bueno, Miguel Fernando, ya para terminar vamos a hablar de este trabajo suyo tan bonito y tan interesante y que también contribuye a demostrarnos que escribir no muerde. Y es este trabajo Caminando con Alana. ¿Dónde lo pueden conseguir? ¿Dónde se puede comprar? Y háblanos de él, con todo el principio como lo mostraste. Muy bien. Bueno, Caminando con Alana, este es el cofre o el baúl del tesoro. Ayúdame ahí a sostenerlo, que se abre y acá adentro está el tesoro. ¿Cuál es el tesoro? Pues el tesoro son los libros. Este que es Alana y los libros navegantes, este que es Alana y sus mascotas, aquí lo tenemos para que lo vean nuestros televidentes, y finalmente Alana y la piedra con alas, que no quiere salir, está contento allí. Alana y la piedra con alas. ¿Dónde se pueden conseguir? En el almacén Alas de Colombia, en el centro comercial Palmetto. Está también en la librería Kumara, que es una librería que tiene dos sedes, una en el centro comercial Centenario y la otra en Jardín Plaza. Por ahora mi obra está únicamente en Alas de Colombia y en Kumara, y allí con todo el gusto los van a atender y la van a poder adquirir. Espero tenerlo muy pronto otra vez por acá en Cultura y Poesía Viva, Miguel Fernando. Quiero agradecerte muchísimo la invitación y dejar esta frase para terminar de parte mía. Con esto que estoy haciendo y que estamos haciendo con Luis Gabriel y los jóvenes de la Fundación Escribir no muerde, estamos ayudando a construir un país donde podamos escuchar el cuento ajeno y compartir el propio. Qué bueno, muchas gracias, Miguel Fernando. Muchas gracias. Esto fue todo por esta ocasión. Esperamos que hayan disfrutado conociendo a las personas que hacen cultura en Cali. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. En Facebook estamos como Cultura y Poesía Viva Cali. Para sentirnos humanos nos bastará con tener ombligo y considerar por toda tradición espiritual del petulante Homo sapiens la egregia cultura que nos viene de los micos del Putumayo.